El demonio es una figura que aparece en la Biblia. No podemos decir que aparezca pocas veces. Su presencia es bastante continuada a lo largo del Nuevo Testamento y unas cuantas en el Antiguo Testamento. Dios no quiso hablar demasiado del demonio en el Antiguo Testamento para evitar el que aquellos hombres dados a la idolatría pues tuvieran miedo, le tuvieran un temor excesivo, algunos incluso pudieran adorarlo como una deidad. Pero en el Nuevo Testamento, donde ya se descubre toda la verdad, esta figura es explicada de forma bastante larga. Y sabemos bastantes cosas del demonio solo con la Biblia. Después vendrán todos los teólogos a lo largo de la historia y con la luz de la razón, solamente con esa luz que nos ha dado Dios para penetrar las cosas de la teología, todavía podremos conocer más cosas. El demonio es un ser espiritual. Vemos el mundo material y pensamos que todo lo que hay, tendemos a pensarlo, es lo que vemos. Y no nos damos cuenta de que hay una figura que vaga, que ronda, buscando a quién devorar, por usar palabras de la Sagrada Escritura. El diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, dice San Pedro en una de sus cartas. Nosotros creemos que no hemos hecho daño a nadie, que nadie nos odia, vivimos felices, nos quiere todo el mundo. ¿Podemos pensar eso? Pues no. Hay alguien que busca nuestro mal. Hay un ser maligno que busca hacernos sufrir, hacernos todo el daño que pueda en lo material y en lo espiritual, en esta vida y, si es posible, más allá de esta vida. Y no es uno, son muchos. Nadie sabe el número de los demonios, pero sabemos que hay muchos. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó Jesús a un poseso en Gerasa. Su respuesta fue: somos legión, pues somos muchos. El número de los ángeles es un número extraordinario. Miriadas de miriadas, dice un versículo del libro de Daniel. Miriadas de miriadas, decenas de miles de millones. ¿Cuántos de ellos cayeron? ¿Cuántos? Aunque fuera una cantidad mínima estadística, un 0,001, son muchos. Aunque solamente fuera eso, porque es astronómico el número de ángeles. Si Dios ha creado muchas estrellas, el mundo angélico es todavía mucho más amplio y variado, porque no tiene las limitaciones del mundo de la materia. Es un mundo mucho más grande, pero desafortunadamente, entre ese mundo de santidad, de bondad, hubo seres angélicos que se rebelaron. Y están también en este mundo, buscando hacer la mayor injuria que puedan de Dios, y nosotros estamos en medio. El demonio no es un símbolo, es un ser libre que está a veces a nuestro lado. Es un ser condenado para meternos en su mentalidad. Deberíamos pensar en lo que es ser un preso que está condenado a cadena perpetua. La mentalidad del condenado a muerte no es la misma que la del condenado a cadena perpetua. Incluso entre nosotros, entre los humanos, no es la misma, como todo el mundo sabe. El condenado a cadena perpetua sabe que
haga lo que haga, ya nada va a cambiar su estado. Haga lo que haga, ya es indiferente lo que haga. No puede ni merecer ni demerecer. Ya no puede arrepentirse. ¿Sabe que pasarán 1000 años, 1.000.000 de años, 1.000 millones de años, 1 billón de años, y él seguirá condenado, encerrado en el estado de apartamiento de la felicidad eterna? Eso, si lo pensáis, es terrible. Es terrible. Un ser espiritual, un ser que fue bellísimo, un ser llamado a ver la luz de Dios, a gozar de todos los santos, y de pronto se encuentra como en un sepulcro, como si estuviera solo, aunque pueda comunicarse con otros, sumido en la tristeza, y lo que es peor, en la rabia del que odia a Dios y sabe en lo más íntimo de su ser que Él no le ha hecho más que bien. Pero precisamente hasta ese bien les quema, hasta ese bien les duele, porque ellos desearían que Él les hubiera hecho algo malo para poder tener una razón para lo que hicieron. Pero no hay argumentos, solo odio, ira, desesperación. Es una psicología verdaderamente terrible, espantosa, que Dios verdaderamente se apiade de nosotros y nunca, nunca jamás nos haga conocer las terribles amarguras de la condenación eterna. No nos hacemos idea de lo que es la condenación. No nos hacemos verdadera idea. Si los hombres supieran lo que es la posibilidad de perder a Dios para siempre, los hombres se alejarían del pecado como de la cosa más horrible, espantosa que pudieran imaginarse. El pecado se convertiría en el gran mal, en lo más horrible, en aquello que uno hace lo que sea. No hay precio alto por evitar el pecado. Nos abrazaríamos a la virtud como a nuestra propia salvación, porque sabríamos que cualquier pecado, por pequeño que sea, por venial que sea, nos hace más fácil volver a cometer otro, y ese otro, y después otro, y después es fácil ya, tras mucho pecar en pecados veniales, caer en un pecado mortal, y tras caer en un pecado mortal, en otro, y un pecado mortal llama a otro pecado mortal de otra especie, y ese a otro de otra especie todavía peor, y al final, al cabo de 30, de 40 años de vida, uno dice: ¿cómo he podido hacer esto? ¿Cómo he sido capaz de hacer esto? Pues no de golpe, todo lentamente, poco a poco, paso a paso, fuiste descendiendo hacia los abismos. Mirad, hay pocos condenados, tanto entre ángeles como entre seres humanos, muy pocos. Pero lo terrible es que haya algún condenado. Eso es lo espantoso, eso es lo que debería reconcomernos mientras estuviéramos en vida, de decir: no puedo hacer algo para evitarlo. No es la cantidad de condenados, es el hecho de que existan, de que haya semejantes nuestros, como los hubo entre los espíritus angélicos, que fueran descendiendo paso a paso, peldaño a peldaño, hacia los abismos, hacia una oscuridad a partir de la cual ya no se retrocede, hacia una oscuridad que los rayos de luz pura, santa,
de la divinidad, de la Santísima Trinidad, ya no llegan, hacia el lugar alejado de la mano de Dios. Esos espantos, que hubiera un solo ser que hubiera descendido a eso. Desafortunadamente hay más de uno. Una de las cosas que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, enseñó a los pastorcillos de Fátima al comienzo del siglo XX, porque sabía cuántas cosas iban a pasar en el siglo XX, fue una visión del infierno. Ella que es madre, ella que es amor, ella que de ningún modo desearía asustarnos, sin embargo, no les dio una explicación, no les dijo, os voy a decir que es el infierno, no, les dio una visión del infierno, espantosa.